Mi suegra me quería enviar al otro mundo con una rebanada de pastel. Mi suegra me mandó una tarta mientras mi marido estaba de viaje. Y me preguntó con una sonrisa demasiado dulce: ¿Ya la probaste, Carmencita? Pero cuando le respondí que se la había dado a Lucía por su cumpleaños, su cara cambió por completo. Se quedó pálida y gritó: ¿Vas a matar a mi hija? Esa misma noche, la policía tocó mi puerta con una pregunta que cambió para siempre a toda la familia. La tarta llegó a mi piso con una cinta roja, una tarjeta escrita, a mano y esa clase de dulzura que nunca había recibido de mi suegra. Por eso, incluso antes de abrir la caja, sentí que algo no estaba bien. No era que el regalo pareciera barato. Venía de una pastelería elegante de Madrid con un mousse perfecto, rodajas de naranja deshidratada y un brillo tan impecable que parecía hecho para una fotografía. Lo extraño era que venía de Sofía. Mi suegra nunca me daba nada sin esconder una pequeña espina detrás. Doña Sofía Velasco era una mujer elegante, educada, de voz suave y siempre con sus perlas en el cuello. Para los demás era una señora encantadora, pero para mí era la mujer que me sonreía frente a los invitados y después, cuando estábamos solas, me recordaba que yo no estaba a la altura de su hijo. Alejandro merecía otra clase de mujer. Me había dicho más de una vez. Una mujer con apellido, con familia, con educación. Yo siempre guardaba silencio. No porque no tuviera que responder, sino porque había aprendido que en esa casa cada palabra mía podía ser usada en mi contra. Aquella tarde, Alejandro estaba en Barcelona por negocios. Yo estaba sola en nuestro piso del barrio de Salamanca cuando llegó el repartidor. La tarjeta decía: para mi nuera y mi hijo, para alegrarles el día. Con cariño, mamá. Reconocí la letra de Sofía al instante. Gente, me quedé mirando esa tarjeta como si fuera una pieza fuera de lugar en una habitación, demasiado ordenada. Alejandro y yo estábamos siguiendo una dieta estricta. Nada de azúcar, nada de carbohidratos. Tirar la tarta habría sido una falta de respeto, pero comérmela habría estado muy mal. Entonces recordé que el día anterior había sido el cumpleaños de Lucía, mi cuñada. Lucía era mimada, caprichosa y muchas veces cruel conmigo, pero le encantaban los dulces. Además, yo no había tenido tiempo de comprarle nada, así que hice lo más lógico. Mandé la tarta completa a su piso con una nota sencilla. Carmen te felicita por tu cumpleaños. La tarta de tu madre es deliciosa. Cómela por mí, por favor. Después cerré la puerta. Respiré tranquila y pensé que, por una vez, había evitado un conflicto familiar. No sabía que acababa de abrir la puerta de algo mucho peor. A la mañana siguiente, mientras preparaba huevos cocidos y aguacate, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Era una videollamada de Sofía. Fruncí el ceño. Mi suegra jamás me llamaba por video a esa hora. Normalmente escribía a Alejandro, no a mí. Contesté. Su rostro apareció en la pantalla, perfectamente maquillada, con el cabello recogido y sus perlas de siempre. Pero había algo extraño en sus ojos. No parecían los ojos de una mujer curiosa. Parecían los ojos de alguien esperando una confirmación. Carmencita, hija, ¿ya te levantaste? Buenos días, mamá. Alejandro vuelve esta noche, dijo. Ella sonrió demasiado rápido. Qué pena. Quería saber si habías probado la tarta que te mandé. La encargué especialmente. Era cara, artesanal y muy rica. Me quedé quieta. ¿Por qué le importaba tanto? Si yo había comido tarta o no, no entendía nada. No la probamos, respondí. Estamos con la dieta del médico. Me dio pena tirarla, así que se la envié a Lucía por su cumpleaños. El silencio que siguió no fue normal. Fue un silencio frío, repentino, como si al otro lado de la pantalla alguien hubiera dejado de respirar. La sonrisa de Sofía desapareció. Su rostro perdió todo el color. ¿Qué has dicho? Susurró. ¿Que se la mandaste a Lucía? Sus ojos se abrieron de una forma que nunca había visto. No era enojo, era terror. ¿A quién se la diste? A Lucía, mamá. El repartidor confirmó la entrega ayer por la noche. Entonces Sofía gritó. No fue un grito de rabia. Fue un grito de pánico puro. ¡Dios mío! ¡No puede comerla! Has mandado al otro mundo a mi hija. Me quedé helada. Antes de que pudiera hablar, ella empezó a moverse desesperada, golpeando algo fuera de la cámara. Llámala. Dile que no la coma. Lucía, mi niña. Yo seguía con el teléfono en la mano, inmóvil, escuchando cómo Sofía lloraba al otro lado de la pantalla. ¿Qué tenía la tarta? Pregunté. Ella se quedó congelada por un segundo. Solo escuché su respiración. Carmen, haz lo que te digo. No, dime qué tenía la tarta. Y colgué. Mis dedos temblaban tanto que me costó encontrar el número de Lucía. La llamé una vez. Nada. 2 veces. Nada. A la tercera, contestó una voz masculina. ¿Sí? ¿Quién habla? Necesito hablar con Lucía. Hubo ruido de fondo, sirenas, personas hablando rápido. Soy Marcos, su vecino. Lucía está siendo atendida por emergencias. La encontraron en el baño, desmayada.
Sentí que el corazón se me detenía. ¿Usted es familiar? Sentí que la cocina se inclinaba. Soy su cuñada. Ella está viva. El silencio de ese hombre me partió en dos. Está viva, pero la llevan al hospital. Había una caja de tarta abierta en la mesa. Solté el teléfono. No recuerdo cómo llegué al pasillo. No recuerdo haberme puesto los zapatos. Solo recuerdo bajar las escaleras corriendo, con el corazón golpeándome la garganta mientras pensaba una sola cosa. Sofía sabía que esa tarta no se podía comer, y aún así me la había mandado a mí. Cuando llegué al hospital, Lucía estaba en urgencias. No me dejaron pasar. Sofía ya estaba ahí, sentada como una estatua rota, con los ojos hinchados y las perlas torcidas en el cuello. Al verme, se levantó de golpe. ¿Qué le hiciste a mi hija?, dijo. Todos voltearon. Usted me mandó la tarta, respondí, sintiendo que la voz me salía desde un lugar frío. Usted. Sofía abrió la boca, pero no pudo sostenerme la mirada. Yo no sabía que tú ibas a dársela a ella. Entonces sí sabía que tenía algo. Su rostro cambió. No fue mucho, apenas un gesto, una sombra, pero lo vi. Y en ese momento entendí que mi suegra no estaba asustada por Lucía. Solo estaba asustada porque se había equivocado de víctima. Un médico salió poco después. Familia de Lucía Velasco. Sofía corrió hacia él. Soy su madre. Está grave pero estable. Hay señales de intoxicación. Necesitamos saber exactamente qué comió y si tomó algún medicamento. Yo levanté la mano. Comió una tarta que yo le envié. Pero la tarta me la mandó ella, dije señalando a Sofía. El médico la miró. Sofía se llevó la mano al pecho. Fue de una pastelería. Yo no hice nada, solo quería tener un detalle. Entonces no tendrá problema en decirnos cuál pastelería fue. ¿A qué hora la compró y cómo la pagó?, dije. Sus ojos me detestaron, pero esta vez no estaba en su comedor, ni en una comida familiar, ni en una de sus reuniones donde todos fingían no escuchar sus humillaciones. Esta vez había médicos, cámaras y testigos. Sofía bajó la voz. ¿No sabes con quién te estás metiendo? No contesté, pero empecé a imaginarlo. Alejandro llegó al hospital a las 9 de la noche. No venía de Barcelona. Eso fue lo primero que noté. No traía maleta. No traía traje arrugado de viaje. No traía ese cansancio falso de aeropuerto. Venía con la misma camisa azul que había usado 2 días antes. El cabello húmedo y un olor a colonia recién puesta. Me abrazó fuerte. Carmen, ¿qué hiciste? Me aparté de él. ¿Qué hice? Él miró a su madre. Sofía le sostuvo la mirada con una desesperación silenciosa. Mamá está destrozada, dijo él. No compliques más las cosas. Sentí una náusea que no tenía nada que ver con la tarta. Tu mamá me mandó un postre que casi manda al otro mundo a tu hermana. Y tú me estás pidiendo que no complique las cosas. Alejandro apretó la mandíbula. No digas barbaridades en un hospital. ¿Dónde estabas? Él parpadeó. En Barcelona. No traes maletas. Las dejé en el coche. ¿Qué coche? Si viniste en taxi. Se quedó callado. Lucía intervino enseguida. Mi hija está ahí dentro luchando por su vida. Y tú estás interrogando a tu marido como una loca. La palabra loca me cayó encima. Como una vieja costumbre. Así me había llamado cada vez que algo no cuadraba. Loca por notar que Alejandro borraba mensajes. Loca por sentir que Sofía entraba a mi piso cuando yo no estaba. Loca por preguntar por qué Lucía no me quería sin siquiera conocerme. Loca por no aceptar que la familia... Velasco siempre tenía una versión perfecta para todo. Esa noche ya no quise estar perfecta. Voy a hablar con la policía, dije. Alejandro me agarró del brazo. No fuerte, no lo suficiente para que pareciera que me estaba maltratando. Solo lo justo para recordarme que siempre había sabido cómo detenerme sin dejar marcas. Carmen, cálmate. Miré su mano, luego lo miré a él. Suéltame. Algo en mi voz hizo que obedeciera. A medianoche regresé a casa. Ya había entregado la tarjeta, el nombre de la pastelería, el comprobante del repartidor y los mensajes de Sofía preguntando por la tarta. Los agentes tomaron fotos de la caja que todavía aparecía en la aplicación de entrega, de la tarjeta y de mis conversaciones. Alejandro no volvió conmigo. Dijo que se quedaría en el hospital por Lucía, pero yo sabía que se quedaba por su mamá. Sofía me metió a bañar con agua fría, aunque yo no tenía frío. Tenía miedo. Un miedo espeso, de esos que se te pegan en la lengua. Cuando salí, el piso estaba en silencio. Demasiado silencio. Entonces tocaron la puerta. 3 golpes. Miré por la mirilla. 2 policías. Abrí con las manos húmedas. Carmen Rivas, dijo uno de ellos mostrando su credencial. Necesitamos hacerle unas preguntas. Yo declaré en el hospital. Lo sabemos, pero apareció información nueva. Sentí que el estómago se me hundía. Los dejé pasar. No se sentaron. Eso me asustó todavía más. El agente mayor sacó una libreta y me miró con una seriedad extraña. Señora Rivas, ¿usted sabía que su esposo viajó a Barcelona? No respondí. La agente joven continuó.
Las cámaras del Saturn Suites edificio de Lucía lo muestran entrando a su piso ayer a las 07:40. Salió 17 minutos después. La tarta fue entregada a las 08:12. Me apoyé en la mesa. Alejandro estuvo con Lucía. Sí, y ella aparentemente estaba bien. Yo tragué saliva. Entonces, ¿por qué me preguntan a mí? El agente abrió otra hoja. Porque antes de perder el conocimiento, Lucía alcanzó a enviar un audio a emergencias. Sentí que el aire desaparecía. ¿Qué dijo? La agente bajó la mirada al papel. En el audio dice, no fue Carmen, fue mi hermano, y mamá lo sabe. El mundo se apagó alrededor de esas palabras. Mi hermano, mamá lo sabe. No podía respirar. Eso tiene sentido. Susurré. ¿Por qué Alejandro quería hacerle daño a Lucía? Pregunté. Los policías se miraron entre ellos. Y entonces la agente hizo la pregunta que cambió toda mi familia. Mi suegra me quería enviar al otro mundo con una rebanada de pastel. Parte 2. Y entonces la pregunta cambió toda mi familia. Señora Rivas, ¿usted sabe quién es realmente Lucía Velasco? Fruncí el ceño. Es la hermana de mi esposo. La agente negó lentamente. Legalmente sí. Pero encontramos documentos médicos en su piso. Pruebas de ADN y cartas. Hizo una pausa. Parece que Lucía no era la hermana de Alejandro. Me quedé helada. El agente habló despacio, como si temiera que una palabra más pudiera romperme. Lucía era su hija. La frase entró en mi cabeza, pero no encontraba dónde acomodarse. No puede ser. Según los documentos, Sofía la registró como hija suya para ocultar un embarazo de una mujer llamada Marina, una empleada doméstica de la familia Velasco, hacía 30 años. Alejandro había tenido una hija cuando era adolescente. El agente asintió. Sentí ganas de vomitar. La mujer que me miraba con desprecio en las comidas, la que me llamaba la esposa conveniente, la que parecía odiarme por ocupar un lugar que ella nunca había podido controlar. No era mi cuñada. Era mi hijastra. Y Sofía no solo era su madre adoptiva, era la mujer que había enterrado la verdad de una niña para proteger el apellido de su hijo. Me dejé caer en una silla. Lucía lo sabía. Creemos que lo descubrió hace poco, dijo el agente. Estaba intentando contactar a un abogado. También tenía copias de movimientos bancarios. ¿Qué movimientos? El agente abrió una carpeta. Lucía tenía un fideicomiso a su nombre, bastante dinero. Lo dejó su madre biológica antes de fallecer. Al parecer, Sofía y Alejandro lo administraron durante años. De años. Todo empezó a encajar de una forma horrible. Los desprecios de Sofía, el control de Alejandro, los silencios cuando yo entraba a una habitación, la forma en que Lucía me observaba. No como una rival, sino como alguien que sabía que mi matrimonio estaba construido sobre una mentira. Lucía quería denunciarlos, dije. El agente no confirmó nada, pero su silencio fue suficiente. Necesitamos saber si su esposo pudo haber manipulado el postre antes de que llegara al piso de Lucía. Negué con la cabeza. La tarta salió de mi casa cerrada. Yo ni siquiera la toqué después de enviarla. Me quedé pensando, ¿alguien más tiene llave de ese piso? No dudé. Sofía. Los policías anotaron todo. En ese momento mi celular sonó. La pantalla iluminó el nombre de Alejandro. Los agentes me miraron. Conteste, dijo la mujer. Ponga el altavoz. Obedecí con la mano temblando. Carmen, dijo Alejandro. Su voz era suave, demasiado suave. ¿Dónde estás? En casa. Abre la caja fuerte. Sentí que la espalda se me llenaba de hielo. ¿Qué? En mi despacho, detrás del cuadro. La clave es nuestro aniversario. Saca el sobre marrón y quémalo. Los agentes quedaron inmóviles. ¿Por qué? Alejandro soltó una risa seca. No hagas preguntas ahora. Mamá dice que la policía empezó a husmear. Lucía está delirando. Puede decir cualquier tontería. Cerré los ojos. ¿Qué hay en el sobre? Hubo silencio. Luego su voz cambió. Carmen, por una vez en tu vida, haz lo que te digo. Y ahí estaba mi matrimonio entero resumido en una sola frase. No era una petición. Era una orden. No. No amor, no confianza, no compañerismo. Obediencia. Miré a los policías. La agente me hizo una seña para que siguiera hablando. ¿Y si no lo hago? Alejandro respiró profundo. Entonces todo lo que construimos se va a destruir. ¿Lo que construimos? ¿O lo que escondiste? No respondió. Y en ese silencio supe que ya sabía que yo sabía. Carmen, susurró, escúchame. Lucía iba a destruirnos. No entiendes lo que esa muchacha podía hacer. Esa muchacha es tu hija. La hija que nunca tuviste el valor de reconocer. Está en terapia intensiva. Pero está viva, dijo con alivio. Y en ese momento entendí algo horrible. No lo decía porque Lucía estuviera bien. Lo decía porque una sobreviviente podía ser desacreditada. Si Lucía no hubiera despertado, su historia habría desaparecido para siempre. Me ardieron los ojos, pero no lloré. Tú tocaste la tarta. Yo no hice nada. Mi mamá no me pidió eso.
Los agentes abrieron los ojos. El hombre seguía grabando todo. Alejandro continuó hablando, cada vez más desesperado. Ella dijo que solo iba a darle un susto. Que tú la comerías, te pondrías mal y todos pensarían que exagerabas como siempre. Sentí un escalofrío. Pues yo tendría una excusa para internarte unos días. Quitarte de en medio y manejarlo de Lucía sin que metieras las narices. Me tapé la boca. No por sorpresa. Por asco. Iban a hacerme daño y enviarme al otro mundo, como si eso fuera una solución. Como si el amor pudiera medirse en cuánto daño puedes soportar. ¿Y cuando se la mandaste a Lucía? Mamá se puso histérica. Yo fui a verla. Lucía ya había comido un poco. Su voz empezó a quebrarse. No por culpa. Por miedo. Intenté convencerla de no llamar a nadie. Pero empezó a gritar que tenía pruebas. Que iba a hablar, que tú merecías saberlo todo. Hubo un silencio pesado. Carmen, abre la caja fuerte. Miré hacia el despacho. A nuestro hogar. Ahí estaba el sobre que podía explicar años de mentiras. No dije nada. El silencio al otro lado se volvió peligroso. ¿Qué dijiste? ¿Que no? La voz de Alejandro cambió. Carmen, no me obligues a ir por ti. Mi suegra me quería enviar al otro mundo con una rebanada de pastel. Parte 3 y final. Carmen, no me obligues a ir por ti. El agente tomó el teléfono de mi mano. Señor Velasco, habla la policía. Le recomendamos permanecer donde está. Alejandro colgó. Durante unos segundos nadie se movió. Después todo ocurrió muy rápido. Los agentes pidieron refuerzos y entramos al despacho. Quitaron el cuadro y ahí estaba la caja fuerte. Exactamente donde Alejandro había dicho. Cuando la abrieron con la clave que había construido sobre nuestra fecha de boda, encontré el sobre marrón. Dentro había actas, transferencias, fotografías antiguas y una carta escrita por Marina antes de irse de este mundo. Mi hija no es una vergüenza. Su nombre es Lucía, y algún día sabrá quién la escondió. Leí esa línea 3 veces. Después ya no pude contenerme. Lloré. Por Lucía, por la niña que fue criada como hermana de su propio padre, por la mujer que me trató mal sin saber que las dos éramos prisioneras de la misma familia. Y también lloré por mí, porque durante años creí que el problema era yo, que yo no encajaba, cuando la verdad era que aquella familia estaba construida para que ninguna mujer saliera completa. A las 3 de la mañana detuvieron a Sofía en el hospital. No gritó. No lloró. Solo me miró cuando los policías la escoltaron por el pasillo. Tú no sabes lo que una madre es capaz de hacer por su hijo. Yo la miré sin bajar la cabeza. Sí lo sé. Acabo de verlo. Pero también sé lo que una mujer es capaz de hacer cuando deja de tener miedo. Alejandro desapareció antes de que llegaran por él. Su coche apareció abandonado cerca de una estación. Su teléfono estaba apagado y, según la policía, su pasaporte no estaba en casa. Lucía despertó al amanecer. No me dejaron entrar a verla. Pero una enfermera salió con un papel doblado y me pidió entregárselo a Carmen. Lo abrí con cuidado. Era una disculpa. Lucía me pedía perdón por haberme juzgado y tratado mal. En ese momento entendí algo. Las dos habíamos sido víctimas de la misma mentira, de la misma familia, de mi esposo y de mi suegra. Lucía se recuperó y pudo rehacer su vida. A Alejandro todavía no lo encuentran. Pero Sofía, mi suegra, sí está detrás de las rejas. Fen.